estamos viendo el circuito de la figura, ¿no es cierto? El circuito de la figura. Bien. Donde la resistencia vale 44 ohmios, el capacitor vale 0.1 microfaradios, ¿no es cierto? Y el voltaje inicial del capacitor es 220 voltios. Ahora, ¿a qué es igual cuando nosotros decimos voltaje del capacitor? ¿A qué es igual el voltaje del capacitor? Ah, sería el voltaje posible. Al 220, ¿no es? No, 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 no. En la A fórmula, ver, en ¿cómo? fórmula, en En fórmula. fórmula. Ah, en fórmula me dice. Sí, ¿a qué es igual la fórmula del voltaje del capacitor? Sería, espérame, que estoy desordenado aquí. Dije, espérame, es que tengo desordenado, dije, aquí estoy haciendo las cosas. Le ayuda un poco. 1 sobre C, ¿qué más? La integral Muy bien. ¿eh? De la corriente, ¿no? de T. Sí. Ya. Pero esto es la fórmula del capacitor, ¿no es cierto? A partir de T, ¿no es cierto? En la integral desde 0 hasta T, hasta un valor T, ¿ya? Hasta un tiempo. ¿Listo? Un tiempo, voy a poner T1. Este tiempo T1 es el tiempo en el que se abre el capacitor. Es decir, la carga del voltaje, la carga del capacitor, o el capacitor se va a cargar con un voltaje, ¿no es cierto? Desde 0, cuando se cierra el capacitor, hasta un tiempo en el que se abre este switch, ¿ya? Ahí se ve el switch. Ahora, esto es verdad, pero a esto se le suma más una condición inicial, ¿ya? Más una condición inicial. Entonces, en este caso, el ejercicio nos dice que yo tengo el capacitor, este capacitor está cargado. Ahorita el capacitor está cargado, ¿no es cierto? Y yo voy a cerrar este circuito y el capacitor ya no se va a cargar. Es decir, todo esto no tiene un voltaje de dónde recibir, sino que el capacitor va a comenzar a descargarse. Entonces esto es igual a 0 prácticamente y me queda que el voltaje del capacitor es igual a V sub 0, a las condiciones iniciales antes de que se cierre esto. Entonces, antes de que se cierre este switch, mi condición inicial era 220. Entonces, en ese punto, mi capacitor vale 220 voltios. ¿Ya? Ahora dice, ¿cuánto vale la corriente pico del diodo? Es decir, la corriente con la que circula por el diodo. Muy fácil, ¿no es cierto? Recuerden que si el capacitor se comienza a descargar, entonces el capacitor lo primero que va a hacer es polarizar el diodo. Es decir, vamos a tener nosotros una corriente que va a venir por aquí, ¿no es cierto? Una corriente que va a venir por ahí. Y esa corriente polariza el diodo de manera que se vuelve un circuito cerrado. ¿Dónde o cómo yo puedo? A ver, vamos a hacerlo así. Una vez que se polariza el diodo, ¿no es cierto? Lo que a mí me queda es lo siguiente. Me queda el switch 1 cerrado, ¿no es cierto? La resistencia R. El capacitor en este momento está funcionando como una fuente de voltaje que voy a llamar BC y el diodo como un circuito cerrado. Entonces, lo que me está preguntando es, ¿cuál es la corriente máxima? Es decir, recuerden que este voltaje de aquí comienza en 220, pero poco a poco va a ir disminuyendo, ¿no? Se va a ir descargando poco a poco. Entonces, ¿cuál es la corriente pico que va a circular en este caso por aquí? ¿A qué será igual la corriente pico? Jennifer, William, Clever, Jinson.
¿Están dormidos? Bien, la corriente pico, en este Este caso, pico ujú, nos dice que es, ah, bueno, de acuerdo a la fórmula que nos dio, ya la simplificada, la corriente pico es a voltaje de salida por la raíz de C sobre L. ya, en este caso no tengo voltaje de salida, porque miren, tengo este circuito de aquí, ¿no? Mucho ojo con este circuito de acá, el que tengo aquí. Tengo este circuito de aquí. Entonces, de este circuito de aquí, ¿no es cierto? De este circuito de aquí, me piden encontrar la corriente pico que va a circular por este circuito. Entonces, ¿qué es lo que prácticamente tengo? Tengo el capacitor que se comporta como una fuente, la resistencia, el switch que está cerrado, el S1, el diodo que está cerrado, ¿no es cierto? Y me queda esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el voltaje o lo que tengo prácticamente aquí es lo siguiente. Estoy teniendo esto, más menos BC y R. Entonces la corriente pico va a ser igual a BC sobre R. BC vale 220 voltios, 220 voltios sobre eh, la resistencia, ¿no? La resistencia en este caso vale 44. Por lo tanto, corriente pico, ¿a cuánto va a valer? 220 dividido para 44. 5, dije. Muy bien, 5, ¿no? 5 amperios. Esa será la corriente pico. Es decir, la corriente máxima y desde ahí comenzará a disminuir, ¿no? Ahora, el literal B nos dice que eh, encontremos la energía en la resistencia perdón, la potencia eh, en la resistencia, ¿no? Entonces, potencia que es igual a voltaje por corriente, ¿no es cierto? Entonces, voltaje en este caso será 220 por corriente que será 5. 5, ¿no? ¿Cuánto da esto? 1100. 1100 vatios sería. En vatios. Muy bien. Tenemos la potencia. Aquí quiero darles una fórmula de energía. Y la fórmula de energía es, ¿alguien sabe la fórmula de energía? No me acuerdo. Un medio por el capacitor por el voltaje al cuadrado. Es la fórmula de energía, ¿no? Entonces, si reemplazamos aquí, nos va a quedar un medio por el capacitor, que es 0.1 microfaradios, 0.1 micro, por el voltaje al cuadrado, que es 220 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la energía va a ser igual a 0.5 por el capacitor. ¿Cuánto sale? Joules, ¿no? Y esta fórmula es la fórmula que disipa el capacitor, la energía que disipa el capacitor.
¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Por qué Dice, le sacamos la energía? ¿El ejercicio nos pide eso, acaso? sí, bueno, la potencia, ¿no? Pero quería darles esta fórmula. La fórmula de la energía que disipa el capacitor es esta de aquí. Se me había olvidado darles. Pero la fórmula de la potencia es esta de acá. Esa es la potencia, en este caso, de la resistencia, ¿no? La potencia que disipa la resistencia. Ya. Entonces, si le dejamos solo hasta la potencia, ¿estaría bien? ¿O necesariamente tenemos que sacar la energía para saber la energía que tiene el capacitor? Ya, si yo les diría la potencia que disipa la resistencia, mucho ojo, esto es resistencia. Y esto es capacitor, ¿no? Esta es la energía que disipa el capacitor. Entonces, esta es la fórmula conocida. Esta fórmula ya la conocemos, ¿no? Pero esta fórmula ahorita la estamos revisando. No, no sé si antes ustedes ya la habrán revisado, ¿no? Entonces, esa fórmula les doy cuando se les pida, por alguna razón tal vez se les pida, el, que se les pida la energía que disipa el capacitor. Ustedes ya saben que es un medio de por el capacitor, el valor del capacitor por el voltaje inicial al cuadrado. ¿Ya? Ya. Muy bien. Bien, vamos a pasar. Le puedo hacer una pregunta antes de pasarle ahí. Ajá. Ya. Antes, con la explicación que usted dio, dijo que el voltaje, en lo que es el voltaje del capacitor, en la integral se nos volvía cero. Ya. Y nos quedaba de que por el circuito, de la forma que lo tenemos, que el voltaje del capacitor es igual al voltaje del inicio o de entrada. Ya. ¿Esto siempre se cumple? ¿Esto de aquí? Sí. Sí, eso Ya. siempre se... En este caso estamos trabajando con corriente continua, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces si yo tengo un circuito, no sé, de que yo le mande unos 50 voltios, pero mi capacitor dice que es hasta 300 voltios, en realidad entonces la energía que me emite y me tiene allí solamente son los 50 voltios. exacto, correcto. Sí, el Ah, capacitor se carga solo hasta el voltaje que nosotros podamos darle. En este caso, si usted, o sea, si el capacitor usted puede cargarle con 50 voltios porque no tiene una fuente superior, aunque su capacitor diga 300, 200 voltios, su capacitor solo se va a cargar con el valor de la fuente que usted le conecte. ya, ya, ya. Ajá. Bien, vamos a pasar. Bien, la última, la última me dice lo siguiente, ¿no? La última eh, me dice que encontremos, me dice que encontremos el voltaje del capacitor, encontremos el voltaje del capacitor cuando ha pasado 2 segundos, cuando t es igual a 2 microsegundos, ¿ya? A 2 microsegundos. Entonces, ¿a qué es igual el voltaje del capacitor en este circuito RC? ¿Lo podrían revisar, por favor? Voltaje del capacitor es voltaje S por 1 menos Euler. ¿Ese es? Ya. Ese es el voltaje con el que el capacitor
Ya, muy bien. Ese es el voltaje en el capacitor. ¿No? A ver, vamos a copiarlo. Voltaje en el capacitor es igual a voltaje de salida Por menos E a la... Euler a la menos T sobre, ¿cuál era esa? ¿Tabular? Tau No. o RC, no. Tau es RC o tau es lo mismo. ¿Ya? mm, Mucho ojo con lo que les voy a decir. Este es el voltaje de carga con el que se carga. Este es el voltaje con el que se carga el capacitor. ¿Ya? Ahora vamos a ver el voltaje con el que se descarga un capacitor. El voltaje con el que se descarga un capacitor es igual. El voltaje con el que se descarga un capacitor es igual al voltaje inicial por Euler. Al voltaje inicial por Euler. Espérame un ratito. Ya, al voltaje inicial por Euler a la menos T sobre RC. ¿Ya? Entonces, en este caso nos piden cuando T es igual a 2 microsegundos. Mucho ojo, este es el voltaje de descarga. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que el voltaje del capacitor es igual al voltaje inicial, que es 220 voltios, por E a la menos T, ¿no es cierto? Que es 2 micro, vamos a poner 2 microsegundos sobre RC. ¿Ya? ¿Cuánto sale esto? Les queda 139.64 voltios. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Y Sí, cómo se aplica la formulita en la calco? Ah, ya. Bueno, a ver si es que lo puedo hacer. A ver si es que ahí se mira, ¿no? Y ahí, Inge. Ya, a ver, vamos a ver. Sino que no veo lo que dice el cuaderno. Ya, ahí sí. Entonces me dice 220 paréntesis por E elevado. ¿Dónde estaba? Por E elevado a la menos 2. Si ustedes quieren, bueno, micros, que es por 10 a la menos 6, sobre RC, que R vale 44, por C, que vale por 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces, ahí está cómo se le hace en la calculadora. Ya, Inge, gracias. Ya. Muy bien. Bueno, hemos estado viendo así algunas fórmulas, como por ejemplo esta de aquí, que también es fórmula, y pueden anotarla por ahí.
La fórmula de descarga del capacitor. Y esta es la fórmula de carga, ¿no? La fórmula de arriba es la fórmula de carga del capacitor. ¿Listo? Fórmula de carga y de descarga. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? A ver, ¿qué está? Estas fórmulas de carga y descarga solamente se las utiliza en el circuito ERC, ¿no es cierto? Ya para el RL cambiaría la fórmula. Esto de aquí solo se utiliza para el capacitor. Entonces, cuando el capacitor, miren, cuando el capacitor se vaya a cargar, va a ser el voltaje que está entrando, ¿no es cierto?, al capacitor, es decir, el voltaje de la fuente. En vez de BS pueden ponerle el voltaje de la fuente, ¿no es cierto?, que va a cargar el capacitor por 1 menos E a la menos T sobre RC. Este es el voltaje con el que, la fórmula con la que el capacitor se carga. Ahora, ¿cómo se descarga el capacitor? Voltaje inicial, ¿no es cierto? Porque tiene que tener un voltaje inicial, es decir, tiene que estar cargado para descargarse por E a la menos T sobre RC, ¿ya? Ya, estuvo mal mi pregunta, me confundí. Era no para el ERL, sino ERLC. Ahí tenemos, porque lógicamente, claro, estamos hablando del capacitor, ¿no? Y en un RL no tenemos capacitor. O sea, si hacemos en un circuito mixto donde está el RLC, igual sería la misma fórmula, ¿verdad? No, o sea, ¿No? siempre que haya un capacitor y les digan con cuánto se carga el capacitor, ¿no es cierto? Ustedes Ya. necesitan, o con cuánto se descarga, ustedes solo necesitan el voltaje inicial del capacitor, ¿no es cierto? Una resistencia y nada más. Y el tiempo, o sea, el tiempo va a estar en función del tiempo, ¿no? Pero solo necesitan estos datos de aquí inicialmente, ¿no? El voltaje y Ya. una resistencia. Ahora, por ejemplo, hagamos un ejercicio más, perdón, hagamos un ejercicio más cuando tenemos, por ejemplo, ¿cómo quedaría cuando tenemos una LC? Igual tenemos un diodo, ¿no es cierto? Igual tenemos un diodo. Tenemos el capacitor, tenemos L. L es igual a... L es igual a 80 microhenrios. C es igual a 20 microfaradios. Y el voltaje inicial es igual a 220, el voltaje inicial del capacitor, ¿no? Recuerden que nunca va a haber un voltaje inicial del inductor. Puede haber corriente inicial del inductor, pero no un voltaje inicial del capacitor. Entonces, S1 se cierra, ¿no es cierto?, con ese voltaje inicial en el capacitor, ¿ya? Entonces, calculemos la corriente pico, ¿no es cierto?, corriente pico, igual que en el ejercicio anterior. Calculemos el tiempo T1, que en realidad va a ser el tiempo en el que va a estar polarizado este diodo, ¿no es cierto? El tiempo T1 en el que va a estar polarizado este diodo. Y el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor después de T1. Después. Ahora,
aquí para resolver este ejercicio, yo quiero que vayan a ver cuál es la forma de onda de un circuito LC. ¿Cuál es la forma de onda de un circuito LC? Habíamos visto que la corriente tiene esta forma de onda, ¿no? Esta es la corriente I en el tiempo. Y aquí tenemos el T1, ¿no? El T1 es este tiempo de aquí. Por eso puse el T1, que es el tiempo en el que el diodo va a estar polarizado, porque después de este tiempo ya no hay, ya no hay corriente, ¿no? Acá el voltaje, en cambio, va a tener esta forma, ¿no? Va a tener esta forma, donde aquí voy a llegar a un voltaje máximo en el capacitor, ¿no? Este va a ser el voltaje DC. ¿Ya? Entonces, prácticamente lo que estoy pidiendo es esta corriente pico de aquí, y ese voltaje de aquí, ¿ya? Y ese tiempo de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pueden revisar a qué es igual la corriente I de T. Es igual a B sub 0 C sobre L seno de omega T, ¿verdad? Ahora, corriente pico es igual a B sub 0 por C sobre L. Por lo tanto, corriente pico va a ser igual a 220 por el valor del capacitor, que es 20 microfaradios, sobre el valor del inductor, que es 80 microhenrios. Bueno, solo pongan micro, ¿no? En este caso ya le puse micro. Entonces aquí es igual la corriente. ¿Alguien lo tiene? 110 amperios, ¿no? Entonces ya tenemos la corriente pico, ¿no es cierto? Esa corriente pico. Ahora, ¿a qué era igual el tiempo T1? ¿Se acuerdan? ¿Alguien tiene la fórmula por ahí anotada? Voy a pasarla a esta. El tiempo T1 es igual a ¿qué? A pi por la raíz de LC. Listo. Entonces pi por la raíz de LC. Entonces sería 80 micro por 20 micro. ¿Cuánto sale T1? .66 micro. ¿Cuánto le sale? 125.66 micro me sale. Ya, podemos dejarle 0.125 milisegundos. O bueno, ya, pongamos en micro, para que todo quede en micro, ¿ya?
125.66 me dijo, ¿no? Microsegundos. Ya, listo. Ese es el tiempo en el que prácticamente se va a polarizar el diodo, ¿no? Y lo último que me pedía es el voltaje en el capacitor. ¿A qué es igual el voltaje en el capacitor? Voltaje, capacitor. Ya, esa de ahí dice que es 1 sobre C por la integral de I de T. Ya. Pero bueno, en simplificada ya nos daba BC es igual a BS por 1 menos coseno de WT. Ya, ahora, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Dije, Ujú. tengo una inquietud ahí en esta parte. Digamos, cuando nos pide encontrar la, en este caso, no nos pide encontrar corriente pico, sí. Ah, no, sí. Sí les pedí encontrar la corriente pico. Ya, ahorita encontramos lo que es la corriente, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos saber, digamos, en qué fórmula aplicar, digamos, aquí ahorita que tenemos voltaje en el capacitor? ¿Ya? Digamos, ahí tenemos la fórmula normal y la simplificada. La fórmula normal y la simple. Aquí, Sí, esa. esta fórmula de aquí no la vamos a utilizar para resolver ejercicios. O sea, esa fórmula, ténganla como referencia. Puede que en el siguiente semestre la utilicen esa fórmula de aquí. Pero esta fórmula de aquí, esa sí la vamos a ocupar cuando se carga el capacitor en un circuito RC, ¿no? LC. LC, perdón, sí, LC. ¿Ya? Entonces, en este caso, eh, En este caso igual tenemos la fórmula para poder encontrar la W, pero igual no sabemos cuánto vale BC. Ya tendríamos dos incógnitas, ¿no? BS. BS no B, sabemos. o sea, BS, eso también le iba a preguntar. En antes usted puso en la fórmula B0, pero yo anteriormente la tenía copiada como BS. No sé si yo la copié mal. Está bien copiada. Lo que pasa es que aquí es carga y aquí sí va BS, ¿no? O sea, aquí le puse voltaje a la fuente, pero es voltaje BS, ¿no es cierto? Y cuando se descarga, en cambio, tengo esta fórmula de aquí. Ah, y esa es la diferencia entonces. Sí, esa es la diferencia. Se carga y se descarga. Las dos fórmulas están bien, pero la una es cuando se carga y la otra es cuando se descarga. Ahora, vamos a ver rápidamente, antes de que se acabe, ya se acabó el tiempo, pero bueno, a ver, veamos rápidamente. ¿A qué es igual omega? A, a 1 sobre la raíz de LC. Pero ese omega es omega de resonancia. Ah, no, sí, perdón, sí está bien. 1 sobre LC, perdón. Entonces, omega es igual a raíz de 20 micros por 80 micros.
¿Cuánto sale omega? Radianes por segundo, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale T? 125.66 milisegundos Exactamente, microsegundos, ¿no? al Entonces, micro. microsegundos, ajá. Entonces, voltaje en el capacitor va a ser igual. En este caso, no tenemos un voltaje de salida, pero tenemos un voltaje inicial. Igual, esto es cuando se carga, ¿no es cierto? Cuando se carga, cuando tengo una fuente que va a cargar mi capacitor, y cuando se descarga mi capacitor, en cambio, yo voy a tener voltaje inicial por coseno de omega t. Entonces, esto sería igual a 220 por coseno de omega, que es 2500 por 120. Bueno, en vez de ustedes solo háganlo directamente en la calculadora, reemplácenlo. No es 2500, es 25.000, ¿no? Voltaje en el capacitor es igual a 219.67 voltios. Y este es la fórmula cuando se descarga. ¿Ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien. ¿Usted le salió 219 o 214? Porque yo tengo 220 cerrados. Es 219, ¿verdad? Sí, debe salir 220, pero si es que trabajamos con todos los decimales, ¿o cómo le hizo usted? Yo le puse 220 por coseno, tal como lo que me pide, o sea, 80 microfaradios por 20 microfaradios. Sí, pero sí sale, sí sale. Yo pensé que era 14 de 19. Ah, no, 219. Son Si cogemos milésimas. todos los decimales, sí sale. Bien, Calva, Presente, Inge. listo. Carrera, Inge, a mí me sale negativo el resultado. ¿por qué, no sé, por qué le sale negativo? ¿Dónde? A mí también me salió negativo, Inge. Y lo mismo le coloqué. ¿Por qué le salió negativo? Mm. Hicieron coseno. ¿En qué están trabajando? ¿En radianes o en grados? Ya la calculo, voy a aplicar la orden. Paz, Mm, Hiedra, Presente, Inge. Ilves, Presente, Inge. Lucas, Sí, ya me salió, Inge.
Ha sido la calculadora. Presente, Inge, Lucas. Él y Sigüenza. Presente. Sí. Ya, ¿sí le salió? Obregón, Inge, no me dijo a mí. Sí, sí, Obregón, Rogel y Sigüenza. Ya, Inge, presente. Obregón. Ya. A ver, Inge, le sí, salió, ahí sí me salió. Sí, ahí sí me salió, Inge. le salió negativo. No, la calculadora ha estado. La reinicié, ahí sí ya salió. Sí sale Dije, pues, negativo, ¿no? no, sí sale, ¿le salió negativo? A mí me sale Eh, positivo. Ya les explico, la siguiente clase les explico por qué sale negativo, ¿ya? Ya. Oiga, ¿le podría dar la vuelta a la hoja anterior solo para hacer una captura porque me faltó copiar algo? Listo, gracias. Muy bien, señores, cuídense mucho, que tengan buena Listo. noche, descansen. Hasta mañana. Mañana. Igual, hasta mañana, cuídense Hasta muchachos. mañana, ingeniero. Hasta Pasen. mañana, muchachos. Hasta mañana. Muchachos. Dice Inge. Gracias, Inge. Hasta mañana.